Hola a todos, yo soy la doctora Inés Castellano, soy médica y profesora de anatomía de la Fundación Barceló. Hoy vamos a hablar de cerebro, puntualmente de su configuración interna. El cerebro forma parte del encéfalo y el encéfalo a su vez es parte del sistema nervioso central. El cerebro comprende los dos hemisferios cerebrales, lo que conocemos en conjunto como el telencéfalo, y un complejo de núcleos que está ubicado por encima del tronco encefálico, puntualmente del mesencéfalo, que es lo que corresponde al diencéfalo, de las cuales su estructura más famosa es el tálamo. Obviamente todos conocemos que el cerebro va a estar ubicado dentro del cráneo, dentro de la cavidad craneana, con un peso aproximado de 1200 gramos. Como dijimos entonces, vamos a ocuparnos de la configuración interna del cerebro. Todos sabemos que el sistema nervioso central va a estar constituido por sustancia gris y por sustancia blanca. ¿Cómo está conformada cada una? La sustancia gris corresponde al cuerpo de la neurona con las prolongaciones conocidas como dendritas y esa pequeña porción del axón que llamamos cono axónico, que es la porción proximal del axón, que no está recubierta por mielina, entonces es amielínica. Y la sustancia blanca sí van a ser los axones, el resto del axón, que como pueden ver en la imagen está cubierta por esa vaina de mielina, que es lo que le da esa característica coloración blanquecina. Bueno, en esta imagen estamos viendo a la derecha un corte horizontal del cerebro, podemos ver los dos hemisferios cerebrales. Y acá podemos distinguir claramente lo que corresponde a sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris se ubica en el sector externo de los hemisferios cerebrales, lo que llamamos la corteza cerebral. Ahí podemos marcarla. En tanto, la sustancia blanca tiene una ubicación central, está en el interior de los hemisferios cerebrales. Ahí la marcamos. Ahora, sumergida en la sustancia blanca, tenemos masas de sustancia gris, núcleos de sustancia gris. Por un lado, los llamados núcleos de la base, que en un ratito ya vamos a contarles un poquito de qué se trata, como por ejemplo el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Y del diencéfalo, como ya les había comentado antes, acá podemos ver claramente el tálamo. Entonces, un sector periférico lleno de pliegues, surcos, circunvoluciones, la corteza cerebral, sustancia gris, y en el interior sustancia blanca. La sustancia blanca tiene una disposición central y sumergido en esa sustancia blanca diferentes núcleos de sustancia gris. Bueno, vamos a desarrollar ahora la sustancia blanca. Va a estar formada por tres tipos de fibras nerviosas. Las primeras que desarrollamos son las fibras de asociación. Estas fibras van a conectar distintos sectores de la corteza cerebral, pero remarcado, del mismo hemisferio. Diferentes sectores de la corteza cerebral, pero del mismo hemisferio. Vamos a tener fibras que son cortas porque conectan diferentes sectores, pero del mismo lóbulo. Por ejemplo, tenemos las fibras en U,
o fibras de asociación largas que conectan diferentes sectores de la corteza cerebral, siempre del mismo hemisferio, pero la diferencia es que este es de diferentes lóbulos entre sí. En la imagen ahí pueden ver el llamado fascículo longitudinal superior, que conecta el lóbulo frontal con los lóbulos occipital y temporal. Es el fascículo más grande. También vemos el fascículo longitudinal inferior, que conecta el lóbulo temporal con el lóbulo occipital. Y así tenemos otros, como el fascículo uncinado o unciforme, llamado así porque tiene forma de gancho, y conecta el lóbulo frontal con el lóbulo temporal. Esos son los más conocidos. Ahí podemos ver en una linda disección, para que no vean que todo es imaginación o todo es un dibujo. Acá tenemos una muy linda disección de estos fascículos. Ahí podemos volver a ver el fascículo longitudinal superior, como dijimos, conectando el lóbulo frontal con los lóbulos occipital y temporal, es el más grande. El fascículo, ahí vemos el fronto-occipital, el nombre lo dice, conecta el lóbulo frontal con el occipital, y volvemos a ver ese fascículo uncinado, unciforme, con su característica forma de gancho, que conecta el lóbulo frontal con el lóbulo temporal. También tenemos dentro de estas fibras de asociación la llamada cápsula externa y cápsula extrema. La cápsula externa, ahí la ven señalada, es una fina capa de sustancia blanca que se ubica entre dos núcleos de la base del cerebro, el llamado antemuro o claustro y el núcleo lenticular. Son fibras que conectan el núcleo antemuro con los lóbulos frontal, parietal y occipital. La cápsula extrema, también la tienen señalada, con esa línea roja, es una fina capa de sustancia blanca localizada entre el antemuro y el lóbulo de la ínsula. Cabe destacar que para algunos autores son fibras de proyección, no de asociación. Eso, según el texto que lean, pueden encontrar esa diferencia. Bueno, pasamos al segundo tipo de fibras, las fibras comisurales, que van a conectar en este caso un hemisferio cerebral con el otro. Recuerden que las fibras de asociación conectaban diferentes sectores de la corteza del mismo hemisferio. Las comisurales, en cambio, conectan un hemisferio cerebral con el otro. Tenemos el cuerpo calloso, que es la fibra comisural más grande de todas, muy fácil de ver, ahí la tienen señalada, el trígono o fornix, la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. Ahí podemos ver en esta imagen, coloreada de color naranja, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso se ubica en el fondo de la cisura interhemisférica. Y se divide en 4 partes señaladas ahí en el dibujo: el pico, la rodilla, que sería el extremo anterior, el cuerpo o tronco, y el extremo posterior, que lo conocemos con el nombre de esplenio o rodete. Tenemos lo que se conoce como las radiaciones callosas. Son fibras que desde el cuerpo calloso se expanden hacia la superficie de los hemisferios cerebrales. Así tenemos, por un lado, el forceps menor. Son fibras que parten de la rodilla
del cuerpo calloso, conectando ambos lóbulos frontales entre sí. Tenemos también el forceps mayor, que son fibras que parten del rodete del cuerpo calloso, conectando ambos lóbulos occipitales. Tenemos también unas fibras que parten de la parte posterior del tronco y del rodete y cubren el techo de la prolongación occipital del ventrículo lateral. Eso se lo conoce como tapetum. Esas son las radiaciones callosas, entonces fibras que desde el cuerpo calloso se expanden hacia la superficie de los hemisferios cerebrales. El forceps menor, el forceps mayor y el tapetum. El trígono o fornix, es también una fibra comisural, se ubica entre el cuerpo calloso por arriba y el tercer ventrículo y los tálamos por abajo. Y por otro lado es un gran haz de axones que va a conectar el hipocampo con el hipotálamo. Y luego nos quedan las comisuras, la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. La comisura blanca anterior también es un pequeño haz de fibras nerviosas que se ubica por debajo del pico del cuerpo calloso y posee dos partes, una anterior que une los bulbos olfatorios y una posterior que conecta los lóbulos temporales. Hacia atrás, la comisura blanca posterior está situada por arriba del acueducto cerebral y está en relación con esa pequeña glándula conocida como glándula pineal. Llegamos a la tercera y última variedad de fibras de sustancia blanca, que son las fibras de proyección. En este caso son fibras nerviosas que conectan la corteza cerebral con el diencéfalo y el tronco encefálico. Representan las vías, forman parte de las llamadas vías de conducción nerviosas que ustedes van a ver, vías ascendentes, descendentes, que verán en breve. Fibra de proyección tenemos la famosa cápsula interna, que es una banda de sustancia blanca, ahí la pueden ver en la imagen marcada, que está relacionada hacia adentro con el núcleo caudado y el tálamo y por fuera con el núcleo lenticular. Para su descripción tiene tres sectores, lo que llamamos el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior, que justamente en un corte horizontal, que es como el que estamos viendo, pueden apreciarse muy bien. Es muy importante que conozcan cuáles son las fibras o haces que pasan por cada una de estas estructuras. Ahora ya en instantes se los voy a comentar. Cuando las fibras de la cápsula interna pierden esa forma compacta y se proyectan, se abren como si fuera un abanico, eso constituye lo que se conoce como corona radiante o radiata. Ahí podemos ver entonces, en esta imagen nuevamente, un corte horizontal de cerebro coloreada de naranja, la cápsula interna entonces con sus tres sectores, el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior. Les dije que era muy importante que conozcan cuáles son los haces que pasan por cada una, ¿sí?, de los sectores. Brazo posterior. El brazo posterior se divide a su vez en tres sectores. El primer sector, el sector lentículo talámico. Por ahí van a pasar
haces sensitivos tenemos el haz espinotalámico anterior, espinotalámico lateral, delgado y cuneiforme y haces trigeminales. Esto lo van a desarrollar bien en la clase de vías, Tenemos vías sensitivas, vías motoras, ahí van a hablar de estos haces y van a ver con qué se relaciona puntualmente cada uno. Y haces motores por este sector lentículo talámico, los haces córtico-espinales. Por el sector sublenticular pasan radiaciones auditivas y por el sector retrolenticular pasan radiaciones ópticas. Obviamente esos tres sectores, el nombre se lo deben a la ubicación. El sector lentículo talámico entre el núcleo lenticular y el tálamo, sublenticular por debajo del núcleo lenticular y retrolenticular ligeramente por detrás del mismo. Por la rodilla va a pasar un solo haz, un haz córtico nuclear, un haz motor. Nos queda el brazo anterior, por ahí, brazo anterior, no tenemos haces tan trascendentes como los que vimos por brazo posterior y rodilla. Por el brazo anterior tenemos unas fibras frontopontinas, fronto por corteza frontal, pontinas por núcleos pontinos, que son de la protuberancia. La protuberancia es parte del tronco encefálico. Estas fibras comunican la corteza cerebral con la corteza cerebelosa, puntualmente con lo que es la corteza del neocerebelo. La corona radiata, como ya les había comentado, entonces, son esas fibras que están ahí señaladas con la flecha roja, que tienen forma de abanico, que se proyectan entonces desde la cápsula interna hacia la corteza cerebral. Ahí tienen un dibujo. Y acá tenemos una bella disección. No se imaginan el talento que hay que tener para poder disecar el cerebro de esta manera. Ahí lo pueden ver para que vean que existe. No me gusta mostrarles únicamente dibujos, me gusta que vean imágenes reales. Bueno, pasamos a otro tema. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de los núcleos de la base que habíamos mencionado al comienzo de la clase. ¿Cómo los definimos? Bueno, son un conjunto de masas de sustancia gris. Están ubicados profundamente en el interior de los hemisferios cerebrales. Recuerdan que yo les había dicho que estaban sumergidos en la sustancia blanca central de cada hemisferio cerebral. ¿Cuáles son los núcleos de la base? Bueno, el cuerpo estriado que va a estar situado por fuera del tálamo y separado por la cápsula interna en núcleo caudado y núcleo lenticular. También tenemos el antemuro o claustro y agregamos el núcleo amigdalino, también conocido como amígdala. Comenzamos entonces con el núcleo caudado, que en la imagen de la derecha lo vemos coloreado en color verde. Es una masa, como dijimos, de sustancia gris con esta forma de letra C, relacionándose en toda su extensión con el ventrículo lateral. Morfológicamente presenta una cabeza, que va a ser el sector más voluminoso, un cuerpo y una cola. Ahí volvemos a ver la imagen, similar a la anterior, donde tenemos señalado entonces las distintas partes del núcleo caudado: la cabeza, el cuerpo y la cola. La cabeza, como pueden ver, se continúa hacia abajo con el núcleo lenticular.
el cuerpo se relaciona con el tálamo y la cola, que como pueden ver es la parte más delgada, termina uniéndose al núcleo amigdalino. El núcleo lenticular, como ya sabemos, ubicado entonces en la sustancia blanca del hemisferio cerebral. Va a estar relacionado entonces con la cápsula interna que lo separa, como pueden ver en la imagen, del núcleo caudado y del tálamo. La cápsula interna, recuerden que la tienen hacia la derecha de esa flecha. La flecha roja me está señalando el núcleo lenticular. Hacia la derecha vemos todo ese segmento de sustancia blanca, esa es la cápsula interna, y más hacia la derecha, esas dos masas de sustancia gris, la que ven más hacia arriba, es el núcleo caudado, más hacia abajo el tálamo. Igual después lo van a ver en otra imagen que está todo señalizado. Y si miramos la imagen hacia la izquierda, de la flecha roja hacia la izquierda, vemos una delgada lámina de sustancia gris, ese es el antemuro, y entre el núcleo lenticular y el antemuro, la cápsula externa. Si se fijan, el núcleo lenticular vemos dos colores, un sector más externo, más pigmentado, conocido como putamen, y un sector interno más claro, conocido como globo pálido. ¿Quién me separa estos dos sectores? Bueno, una placa vertical de sustancia blanca. Bueno, trazamos una línea horizontal y vamos a verlo entonces en un corte de cerebro. Un corte horizontal de cerebro, vamos a ir señalando estas estructuras. Fíjense que el corte va a pasar por la cabeza, como dijimos, que es el sector más voluminoso del núcleo caudado, y por la cola. El corte horizontal no va a pasar por el cuerpo. Va a pasar también, fíjense, por el núcleo lenticular, o sea que voy a poder marcar la parte externa que era el putamen, la parte interna que es el globo pálido, y pasa por el tálamo. Eso va a ser entonces el corte horizontal de cerebro que vamos a ver. Pero es importante que fijen esta imagen. ¿Por dónde va a pasar el corte? Entonces voy a ver cabeza de caudado, lenticular, tálamo y cola de caudado. No va a pasar ni por el cuerpo ni por el núcleo amigdalino. Es un corte entonces horizontal. Bueno, aquí tenemos esta imagen, un corte horizontal de cerebro. Vemos los dos hemisferios cerebrales. En el sector superior de la imagen corresponde a los lóbulos frontales, el sector inferior, los lóbulos occipitales, y en el sector externo de la imagen vemos ese lóbulo escondido que está en el fondo de la cisura lateral o de Silvio, conocido como lóbulo de la ínsula. Veo la corteza cerebral, ya sabemos, plegada, veo sustancia blanca, veo núcleos de sustancia gris y veo unas cavidades ahí de color oscuro. Bueno, esas cavidades recuerden que corresponden al sistema ventricular, a los ventrículos, cavidades del sistema nervioso central que están comunicadas entre sí y contienen líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver un poquito qué podemos señalar. Bueno, como dijimos, en el sector superior los lóbulos frontales, y esas dos cavidades corresponden al ventrículo lateral, puntualmente a la prolongación frontal, o también le podemos llamar asta, prolongación o asta frontal. Vemos justamente por debajo de esa prolongación frontal la cabeza
La cabeza del núcleo caudado, dijimos que era voluminosa, ahí vemos cabeza del caudado. Más hacia abajo vemos el núcleo lenticular con sus dos sectores, la parte externa, el putamen, que era más pigmentado y más voluminoso, y la parte interna de pequeño tamaño y justamente menos coloreada, que es el globo pálido. Más hacia abajo, una masa grande de sustancia gris, el tálamo, como ya dijimos varias veces, forma parte del diencéfalo. Más hacia abajo, fíjense en la flecha del tálamo, un poquito más abajo, la cola del caudado, que apenas puedo verla. Dijimos que la cola del caudado era larga, era delgada, a diferencia de cabeza, que podemos señalarla mejor. Y más abajo vemos otra cavidad que corresponde a la prolongación o asta occipital del ventrículo lateral. Entre los tálamos también veo una cavidad, bueno, eso corresponde al tercer ventrículo. Agreguemos el texto que nos falta. Ahí señalamos tercer ventrículo. ¿Qué más puedo? Fibras comisurales. ¿Puedo marcar el cuerpo calloso? Sí, perfectamente. Era la fibra comisural de mayor tamaño. Entonces, relacionado con el lóbulo frontal, marco la rodilla del cuerpo calloso. Y relacionado con el sector occipital, puedo señalar el rodete del cuerpo calloso. Otra fibra comisural, el trígono. Ahí lo vemos. Esos son los elementos más importantes. Igualmente van a tener una clase de cortes de cerebro, donde van a ver todos los cortes. Este simplemente es el corte horizontal, pero también hay cortes verticales. Pero es importante que empiecen a agudizar la vista y empiecen a reconocer las diferentes estructuras. Bueno, el pequeño antemuro o claustro, ya habíamos mencionado que era una delgada hoja de sustancia gris, separada del núcleo lenticular por la cápsula externa y del lóbulo de la ínsula por la cápsula extrema. Esto ya lo habíamos comentado. El núcleo amigdalino o amígdala, este va a estar ubicado en el lóbulo temporal, se fusiona con la cola del caudado. Allí podemos verlo en la otra imagen. Funcionalmente, el núcleo amigdalino forma parte del sistema límbico, junto con el lóbulo límbico, otro de los lóbulos del cerebro, el hipocampo y un núcleo del tálamo que es el núcleo anterior. Algunos autores, por formar parte del sistema límbico, no lo consideran un núcleo de la base. Bueno, el sistema límbico, les comento brevemente, es un conjunto de estructuras que se ubican en distintas partes del encéfalo y que están interconectadas entre sí. Interacciona con el sistema endocrino y el sistema nervioso. Los principales componentes, justamente son el lóbulo límbico, el hipocampo, lo que nos interesa ahora, el núcleo amigdalino, núcleos del tálamo, principalmente el núcleo anterior, el hipotálamo y un núcleo conocido como núcleo accumbens. Funcionalmente, como dice ahí abajo en la imagen, está relacionado con lo que es la conducta, la conducta social, la conducta sexual, las emociones, lo que es el placer, el miedo, la agresividad, el aprendizaje y con algunos tipos de memoria, esto fundamentalmente relacionado con el hipocampo. Esto lo van a desarrollar en fisiología el próximo año, pero me gusta que tengan una mínima idea.
Bueno, vamos a ver cuáles son las funciones de estos núcleos de la base. Es muy importante siempre en neuroanatomía relacionar una estructura con una función, porque si simplemente me limito a señalar en un corte, esto es caudado, esto es lenticular, pero no tengo la menor idea de en qué participa, de para qué sirve, va a ser muy pobre mi información. ¿Cuáles son las funciones? Entonces, bueno, el núcleo amigdalino, la amígdala, como dijimos, forma parte del sistema límbico. El antemuro, hasta el momento se desconoce su función. Esa pequeña, delgada hojita de sustancia gris, no está muy clara su función. Y luego sí, estos núcleos que nombramos tanto, caudado, lenticular, el cuerpo estriado. Esto tiene que ver con los movimientos extrapiramidales. Los movimientos, se los comento brevemente, los dividimos en voluntarios e involuntarios. Movimientos voluntarios se llevan a cabo a través del sistema piramidal. Cuando vean la clase de vías van a hablar de las vías motoras, las vías piramidales, que son las encargadas de llevar al músculo estriado esquelético el impulso para que sea transformado en un movimiento, ¿sí? Entonces el sistema piramidal se refiere al movimiento voluntario. Y también participa en ese movimiento voluntario el cerebelo. El cerebelo es el que le otorga precisión, que ese movimiento sea exacto, perfecto. Y por el otro lado, los movimientos involuntarios en realidad son los llamados justamente movimientos extrapiramidales, que es más perfecto decirle movimiento semiautomático y asociado. ¿Cuál sería un movimiento extrapiramidal? Bueno, un movimiento expresivo desencadenado por una emoción. Por ejemplo, cuando aprueben el parcial de neuro. Vamos a estar felices, voy a pegar un salto de la emoción, ni me voy a acordar de lo que hice en el festejo. O cuando nuestro equipo favorito de fútbol hace un gol. Bueno, eso es un movimiento desencadenado por una emoción. Un movimiento defensivo. Si viéramos una araña sobre el escritorio que estamos estudiando, nos vamos a parar inmediatamente. Bueno, es un movimiento que hago semiautomático. No quiero complicarlos demasiado, pero esos serían algunos de los ejemplos. O movimientos que primitivamente fueron piramidales, como andar en bicicleta, cuando aprendimos a mantener el equilibrio, era piramidal, y después ya lo hago en forma casi automática, no estoy pensando, ahora tengo que mover un pie, el otro para pedalear, lo hago en forma casi automática. Y movimiento asociado es aquel que acompaña a un movimiento voluntario. El ejemplo más típico es el balanceo de los brazos durante la marcha. Por lo que si este cuerpo estriado, este núcleo caudado, lenticular, se enferma, los síntomas van a estar relacionados con los movimientos. No quiero ahora complicarlos demasiado, pero un consejo: siempre asocien estructura con función en neuroanatomía y le van a sacar mayor provecho. Bueno, nos queda por ver entonces ahora el diencéfalo. Bueno, el diencéfalo, ahí vemos en la imagen, lo vemos coloreado de color rojo. Es un complejo de núcleos ubicado por encima del mesencéfalo, la estructura que ven de color bellecito por abajo, todo eso es el tronco encefálico, y el sector más superior del tronco encefálico es el mesencéfalo. Entonces, el diencéfalo es un complejo de núcleos ubicado por encima del tronco encefálico, puntualmente por encima del mesencéfalo, ubicado entre los hemisferios cerebrales. Vamos a ver cuáles son los límites. Tenemos que delimitar el diencéfalo. El límite anterior, ahí lo tenemos señalado. Tenemos con el número 1 la comisura blanca anterior, una fibra comisural que antes hablamos, la llamada lámina supraóptica o lámina terminal, y el quiasma óptico, ya lo verán en la clase de sentidos, que corresponde al entrecruzamiento de los nervios ópticos. Ese es el límite anterior: comisura blanca anterior, lámina supraóptica, quiasma óptico. El límite posterior
está dado por el numerito 4, esa pequeña glándula, la llamada glándula epineal, también conocida como epífisis, y la comisura blanca posterior que estuvimos hablando anteriormente. Límite anterior, límite posterior. El límite superior, dado por el trígono, trígono fornix, otra de las fibras comisurales. El límite inferior, pequeñas estructuras, algunas de nombres un tanto extraños, el infundíbulo, el tuber cinereum y los cuerpos o tubérculos mamilares, todas estructuras que forman parte del hipotálamo. Completan los límites externamente la cápsula interna, internamente el tercer ventrículo, que en esta imagen no podemos verlo. Ahí les señalé, les marqué con línea punteada entonces cuál sería el diencéfalo. Bueno, está dividido en 4 partes. Ahí está el cerebrito de ustedes, ya no quiere más, como en esa imagen, quiere escaparse de esta clase. Bueno, 4 partes, la más conocida, el tálamo, pero también forma parte del diencéfalo el subtálamo, epitálamo e hipotálamo. Vamos a desarrollar cada uno, puntualmente en los que le vamos a dedicarnos más es al tálamo. Bueno, ahí lo tenemos señalado en rojo. El tálamo es una masa voluminosa de sustancia gris, forma ovalada, como ya dijimos, forma la mayor parte del diencéfalo, la hemos marcado, lo pudimos marcar en corte de cerebro. Presenta 4 caras, el tálamo tiene 4 caras y 2 extremidades, la extremidad posterior es más voluminosa. Ahí tenemos una muy linda imagen, miren en esta disección, qué bien podemos verlo. Nuevamente, un corte horizontal, vemos coloreados de naranja los 2 tálamos, tenemos 2 tálamos, uno por cada hemisferio, uno derecho, uno izquierdo, están unidos entre sí por una comisura que se llama comisura intertalámica. Como habíamos comentado en el corte, entre los tálamos tengo una cavidad, ¿sí? Esa cavidad es el tercer ventrículo. El tálamo es la puerta de entrada a la corteza cerebral. Después vamos a ver bien las funciones, pero la mayor parte de las vías sensitivas y sensoriales, con una excepción, van a pasar sí o sí por el tálamo para llegar a la corteza. El tálamo está formado por gran cantidad de núcleos. Ahí vemos en la imagen, ahí están los 2 tálamos unidos por la comisura intertalámica. Tenemos una hoja de sustancia blanca, fíjense, con ese aspecto, parece una letra Y, es lo que se conoce como la lámina medular interna, que divide en 3 sectores, 3 zonas, cada una ahí de un color, una zona anterior, una zona medial y una zona lateral. Cada una de ellas, en estas zonas, vamos a encontrar diferentes núcleos. Bueno, en el grupo anterior vamos a encontrarnos con el núcleo anterior, lo habíamos mencionado hace un ratito, porque formaba parte del sistema límbico. Entonces, para recordar, grupo anterior, el núcleo anterior. Nos vamos al grupo lateral. El grupo lateral se subdivide en una región dorsal y en una región ventral.
La región dorsal no tiene núcleos demasiado trascendentes, son núcleos que no tienen así funciones muy específicas. Región dorsal, entonces, núcleo dorsal lateral, dorsal posterolateral. El más conocido de estos núcleos es el núcleo pulvinar, que está justamente en el extremo posterior voluminoso del tálamo, relacionado con los reflejos visuales. En la región ventral sí tenemos núcleos importantes, el núcleo ventral anterior y ventral lateral, que participan de funciones motoras extrapiramidales, un núcleo muy famoso que lo van a repetir varias veces cuando hablen de las vías sensitivas, que es el núcleo ventroposterolateral, y el ventroposteromedial, que también participa de esas vías y del sentido del gusto. El grupo medial con el núcleo dorsomediano, relacionado con lo que es la conducta afectiva y la toma de decisiones. El metatálamo tenemos núcleos muy importantes, el cuerpo geniculado externo lateral, que participa de la vía óptica, y el cuerpo geniculado interno medial, que participa de la vía auditiva. Luego tenemos núcleos intralaminares que están dentro de esa lámina medular, son núcleos de asociación no muy trascendentes, como es el centro mediano y el parafascicular. Bueno, acá está una de mis mascotas, a mí me encantan los animales, les voy a ir presentando las distintas clases. Ella es Rosita, que quiso estar presente para darles ánimo, falta poco, es una clase con mucha información, pero es muy importante para neuro comprender la configuración interna del cerebro. Bueno, las funciones, como les dije hace un ratito, por favor, estructura, pero ¿en qué participa? ¿Para qué me sirve? ¿Qué importancia tiene que yo conozca el tálamo? Bueno, se los dije, todas las vías sensitivas y las vías sensoriales, la única excepción es el olfato, para alcanzar la corteza cerebral son vías ascendentes. Las vías sensitivas terminan en la corteza cerebral, pero para alcanzar la corteza sí o sí tienen que pasar por el tálamo. Por eso la puerta de entrada a la corteza cerebral. Y con respecto a otras funciones, vimos que algunos núcleos participan con funciones motoras extrapiramidales y también tiene relación con el sistema límbico, principalmente a través de su núcleo anterior. El subtálamo. El subtálamo se encuentra situado, ahí lo tenemos señalado con la flecha, subtálamo, o sea, abajo del tálamo, por debajo del tálamo y por encima de ¿quién? Por encima del mesencéfalo, por encima del mesencéfalo. Va a estar relacionado con las vías motoras extrapiramidales y tiene conexiones justamente con el cuerpo estriado que vimos hace un ratito de los núcleos de la base. Ahí tenemos una muy linda imagen donde podemos ver el tálamo, por debajo del subtálamo y por abajo el mesencéfalo. Entonces, ¿cuál es la ubicación del subtálamo? Por debajo del tálamo, por encima del mesencéfalo. Tálamo y subtálamo forman parte del diencéfalo. El diencéfalo, junto con los hemisferios cerebrales, formaban parte del cerebro. El mesencéfalo, no se confundan, es una parte del tronco encefálico. Bueno, el epitálamo. El epitálamo se ubica en la región posterior
del diencéfalo, puntualmente por detrás del mesencéfalo y por encima de la comisura blanca posterior. De las estructuras que lo forman, se destaca esa pequeña glándula, la glándula pineal o epífisis. Se dice que es la que mantiene el reloj biológico del cuerpo humano. ¿Eso qué significa? Y que yo no necesito mirar el reloj para saber que llegó el mediodía y ya estoy teniendo hambre, o que bueno, llega la noche y me caigo de sueño. No necesito saber que son las 11, 12 de la noche y me tengo que ir a dormir. Por eso es el reloj biológico. Es el momento entonces para irme a comer, irme a dormir. La principal secreción justamente es la melatonina, que está relacionada con el sueño. Ahí tenemos, ¿sí?, en una imagen cadavérica coloreada de color naranja, la ubicación. Entonces, ubicación de la pineal por detrás del mesencéfalo, por encima de la comisura blanca posterior. Y para ir finalizando, llegamos al hipotálamo. El hipotálamo se ubica en la región anterior del diencéfalo, sector anterior, entre el quiasma óptico y los cuerpos mamilares, y puntualmente por encima de la glándula hipófisis. Ahí tienen en la imagen un recuadrito aumentado, ¿sí?, al lado, y ahí pueden ver entonces el hipotálamo entre el quiasma óptico hacia adelante y los cuerpos o tubérculos mamilares hacia atrás, y por encima de la glándula hipófisis, que está ubicada en esa zona deprimida de la cavidad craneada conocida como silla turca. Tiene funciones autónomas. El hipotálamo es un centro termorregulador, centro del apetito, la sed, regulación del sueño, la vigilia, y su función más relevante, justamente por la comunicación que tiene con la glándula hipófisis, es quien regula la liberación de sus hormonas. Van a ver, justamente en fisiología, van a tener una clase del llamado sistema hipotálamo hipofisario. Entonces el hipotálamo es quien regula la liberación de sus hormonas. Bueno, creo que ya les conté bastante, espero que les haya sido útil, y bueno, les deseo lo mejor y espero poder vernos cara a cara muy pronto. Muchas gracias y a estudiar.